Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer la cuarta clase del curso de actualización en electrocardiografía para medicina y el tema de hoy es el diagnóstico electrocardiográfico de cardiopatía isquémica y otras alteraciones. Lo de otras alteraciones puede ser una lista infinita, pero vamos a concentrarnos en cosas frecuentes que aparecen en la práctica clínica. En principio usaremos la mayoría del material muy parecido al contenido del curso, aunque quizás hay más electrocardiogramas. Vamos a elementos esenciales y dar un enfoque práctico. Las cosas avanzadas están en el manual y accesibles en muchas otras páginas y lo que quiero es que lo que es fundamental no tengamos ninguna duda sobre ello. La cardiopatía isquémica es muy importante en la que el electrocardiograma tiene gran peso en el diagnóstico. El 50% del diagnóstico en la cardiopatía isquémica aguda. Y además nos va a dar una orientación clínica de cómo manejar el paciente muy importante y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de dolor torácico. En principio, entender dos conceptos. Uno es que diferentes grados de isquemia va a dar diferentes grados de expresión eléctrica. O sea que vamos a encontrar en el gradiente de isquemia desde una isquemia ligera a una isquemia severa distintos grados de alteración. Y os lo voy a mostrar a continuación. Antes de eso, un mínimo repaso de la fisiopatología para entender algunas de las cosas que veremos en los comentarios y en algunos informes también clínicos. Simplemente comentar que la cardiopatía isquémica se da cuando hay una reducción de flujo de sangre al miocardio, que más frecuentemente ocurre por obstrucciones en las coronarias. Lo más típico es aterosclerosis, pero hay otras. Hay vasoespasmo, es decir, que la capa muscular media se contrae. En la enfermedad de Prinzmetal, por ejemplo, hay embolias, trombos originados en la orejuela izquierda, en fibrilación auricular o en una prótesis valvular que viajan hasta las coronarias. Hay disecciones espontáneas con S, en las que hay una ruptura de la capa íntima y media de una forma muy similar a la disección aórtica, pero en la coronaria. Y eso no es una obstrucción por ateroma, pero también un evento coronario agudo. El otro mecanismo que llamamos a veces isquemia tipo 2 o infarto tipo 2 es por un desbalance de oferta y demanda. Hay situaciones bien fisiológicas o bien patológicas, en general patológicas, en las que puede haber un desbalance de oferta y demanda. Por ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria leve a muy alta carga de esfuerzo, donde las demandas son muy altas, mucho gasto, la frecuencia, etcétera, podemos tener algo de isquemia. Y entre las cosas patológicas, pues típicamente son las taquicardias. Un paciente que entra en taquicardia ventricular, el corazón demanda mucha sangre y no es capaz de recibirlo haciendo isquemia. Pues también una fibrilación auricular rápida, por ejemplo. En situaciones de anemia, por ejemplo, si hay una hemorragia aguda, es fácil de entender que si tenemos una hemoglobina de 5 o de 6, un paciente importante puede hacer algo de isquemia. En cuanto a la segunda clasificación que hay que entender en la cardiopatía isquémica, está el tiempo de evolución del dolor. La mayoría aguda. Isquemia aguda llamamos en las primeras 12-24 horas. Es la fase en la que la reperfusión todavía puede mejorar mucho el pronóstico, incluso en arterias ocluidas, y es donde hay más importancia del diagnóstico precoz y referencia precoz también a centros de hemodinámica o a hospitales cuando estemos en ambiente extrahospitalario. La primera, digamos, aproximación sería las características del dolor. Si el dolor es típico, si es opresivo, si se abraza mandíbula, si se acompaña de mareo, de sudoración, de malestar. Y la segunda fase sería hacer electrocardiograma. Luego está la fase subaguda. Primero sí evolución. Una clínica más de angina estable, no es un dolor súbito, sino que es un dolor de varios días. Y a veces sí que te cuentan que hace 5 días, por ejemplo, pues tuvo un dolor fuerte y luego ha quedado un dolor un poco, lo que llamamos angina posinfarto. En la fase crónica ya no tiene por qué haber síntomas y lo que vamos a encontrar son
son signos ya de cicatriz después de una isquemia. A partir de 7 días empezamos a ver señales electrocardiográficas ya de infarto establecido, por ejemplo la onda Q, que es lo más habitual. Recordad que la clínica con el electro da el 95% del diagnóstico y debemos saber interpretar muy bien estas alteraciones. En la primera clasificación que hablé al principio, el gradiente de isquemia se resume en estas notas. El grado de isquemia se llama isquemia y es pues una obstrucción que no es completa, desde luego. Habría isquemia ligera y lo que vemos es alteraciones en la onda T. Cuando aumenta el grado de isquemia ya tenemos lo que se denomina lesión o corriente de lesión y se ve en el electrocardiograma con alteraciones del segmento ST, elevación o descenso del ST. Finalmente, ya en la fase evolucionada aparece la necrosis establecida, que habitualmente se ve como ondas Q. A veces también hay una reducción del tamaño de la R. Tenéis que entender que cuando una zona de miocardio se infarta, se transforma de una parte, digamos, de un volumen determinado de células, pasa a ser fibrosis, y la fibrosis no genera complejos. Por eso la onda R se reduce y aparecen las ondas Q, porque estamos viendo la actividad eléctrica de la otra cara que está con vida. En toda la isquemia vamos a tener, de forma parecida a cuando estudiábamos el eje cardíaco, vamos a tener un vector de lesión. El vector de lesión va a ser una flecha que nos va a indicar el sentido de las alteraciones. Nos va a ayudar para localizar la isquemia, y esto, además de hacer un diagnóstico fino, pues nos permite también prever complicaciones. Un infarto anterior tiene complicaciones diferentes que un infarto inferior. A lo mejor un infarto inferior estaremos vigilando más hipotensión en casos de fallo ventrículo derecho, los bloqueos AV, las bradicardias. En un infarto anterior vigilaremos la aparición de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Además, encontraremos imágenes que llamamos indirectas o descenso especular. Las imágenes no son indibles para diagnosticar la isquemia, pero contribuyen al diagnóstico dándole mayor especificidad. Si vemos cambios especulares, casi seguro que es efectivamente isquemia. Así que lo del descenso especular es importante para el diagnóstico diferencial. Dentro del espesor de miocardio entendemos o describimos 3 capas: endocardio, mesocardio y epicardio. La isquemia siempre empieza por el endocardio, pasa por el mesocardio y termina en el epicardio, de manera que podemos tener isquemia subendocárdica o subepicárdica, comprendiendo que la isquemia epicárdica la isquemia de todas las 3 capas, ¿de acuerdo? O sea que endocardio más leve, epicardio más grave, isquemia menos grave, lesión más grave y necrosis al grado máximo. Vamos ya con las alteraciones electrocardiográficas específicas. Lo más leve de todo hemos dicho que es isquemia y que es subendocárdica. La isquemia se ve en la onda T, y entonces vemos aquí en estas derivaciones inferiores como hay una T aguda, picuda, simétrica y alta. Esto puede ser indicativo de una onda T normal, pero característicamente en la isquemia lo que ocurre es que las dos ramas son más simétricas. En las T normales la rama ascendente suele ser más lenta y la descendente más brusca. El siguiente, la isquemia subepicardia transmural. Esto se muestra en el electrocardiograma. La T negativa es la imagen contraria a la anterior. La T veis que es profunda, que es negativa. Esto sería una isquemia subepicárdica de la cara anterior, ¿no? V2 a V6. Esto a veces lo llamamos síndrome de amenaza de la DEA. Solemos ver esta imagen en las lesiones críticas de DEA proximal o media. Siguiente grado de lesión subendocárdica y subepicárdica. La lesión subendocárdica se da en lo que denominamos síndrome cono agudo sin elevación del ST. Lo separamos del con elevación del ST porque con elevación del ST reperfusión urgente lo antes posible. Aquí lo que vemos es un descenso del ST. ¿Con qué comparamos el ST? Lo comparamos con el segmento TP posterior. Lo veis en la línea horizontal del segmento TP y veis el descenso del ST de unos 2 o 3 milímetros claramente visible. El segmento ST se mide a 80 milisegundos del punto J.
Es decir, que desde donde termina el QRS dejamos pasar 2 cuadraditos y ahí medimos el descenso del ST. Para que sea, tenemos que tener más de 1 o de 2 milímetros de... La lesión subepicárdica o transmural es el síndrome coronariano de elevación del ST, indicación de reperfusión urgente. Aquí veis un electro que no es ya más sutil y comparado de nuevo con el segmento TP y a 80 milímetros J vemos que hay una elevación del ST de 2 milímetros. Luego tenemos la necrosis. La necrosis también podría ser o puede ser subendocárdica o subepicárdica. No tenemos ningún dato específico en el electrocardiograma endocárdica. Lo vemos en las resonancias. Cuando hacemos una resonancia vemos que en el realce de gadolinio podemos medir la extensión de endocardio a epicardio de la isquemia, pero en el electrocardiograma no lo podemos ver. Hay signos menores como fragmentación del QRS o melladuras en el QRS, pero no lo podemos ver. Solo vemos la necrosis transmural. La necrosis transmural, que comprende endo y epicardio, y mesocardio, por supuesto, para que sea patológica, debe ser mayor de 0,04 segundos, mayor del 25% de la onda R y no estar localizada ni en 3 ni en VR. Aquí vemos unas ondas Q claras y profundas en V2, V3. Esto es un signo de necrosis anterior. Aquí vemos resumidos los 3 grados de isquemia. Tendríamos isquemia subepicárdica en el primer diagrama, lesión endocárdica en el segundo diagrama y ya onda Q de necrosis. ¿Cómo funciona el electrocardiograma? Digamos, que vimos al principio. Digamos que esto es un infarto con elevación del ST, en el que primero hay un electrograma con una T hiperaguda, de isquemia hiperaguda, que podemos ver con esta positivización de la T. Luego hay una elevación marcada del ST de 2 milímetros. Y finalmente, si se reperfunde, no vemos necesariamente una onda Q marcada o profunda. Siempre en el infarto subamos que este tercer electrograma podría tener una semana, pues existe una negativización de la onda T. Si el paciente no bien, con el tiempo, pasadas unas semanas, se remodelará hacia una fibrosis y necrosis y lo veremos como onda Q. Y si el paciente se reperfunde bien, pues podemos tener un electrograma muy similar al inicial, sin pérdida de onda R, como en los electrogramas del medio, y con una T que a la larga pues puede quedar un poco variable, puede quedar normal, puede quedar negativa, puede quedar así indiferente como este último electrocardiograma. O sea que tenemos las fases evolutivas, hiperaguda, aguda primeras 12-24 horas, primera semana, y luego necrosis o normalidad, según si se consiguió reperfusión o no. Ahora vamos con la localización de la isquemia. La localización de la isquemia se relaciona con el vector. Tenemos que entender, y hago un recordatorio, las zonas anatómicas que corresponden a las derivaciones. La derivación V1, V2, V3 es la zona anteroseptal. Corresponde a la descendente anterior. V3, V4 es la cara anterior. Corresponde a la misma arteria. Las derivaciones V5, V6 sería la cara lateral. A veces se llama lateral baja. Y eso puede afectarse por las 3 arterias, dependiendo de la anatomía. Una descendente anterior muy grande con ramas diagonales puede dar la cara lateral. Una circunfleja dominante grande puede dar la cara lateral. Y una coronaria derecha también dominante puede dar la cara lateral. La cara lateral alta, que es la derivación 1 y AVL, normalmente representa la afectación isquémica de la cara lateral, circunflejas o diagonales. Y la cara inferior 2-3 AVF afectada en infartos de la coronaria derecha o de circunfleja dominante. Vamos a verlo con dibujos anatómicos que se completan. V1 a V5 más o menos es toda la cara anterior,
si es más bien V1, V2 anterosectal, si es más bien V4, V5 anterolateral. Las tres en verde descendente anterior. Anterior es fácil de entender, está abajo y hacia atrás, de manera que todas las derivaciones que miran hacia abajo, 2, 3, AVF, se afectan en alteraciones de la coronaria derecha. Y la cara posterior, que no se ve normalmente porque no hacemos las derivaciones posteriores, V7, V8, V9, se ve como un vector invertido en V1. ¿Qué significa un vector invertido? Pues que si tienes un infarto inferior-posterior, habrá elevación del ST en 2,3 AVF y habrá descenso del ST en la derivación V1. Para terminar, la arteria circunfleja normalmente se refleja en este dibujo en rojo, sobre todo en las derivaciones laterales altas, 1 VL, es decir, todo lo que va hacia el hombro izquierdo, y también a veces, depende de la dominancia, en cara posterior y lateral. De manera que en verde todo lo que va hacia anterior, hacia precordiales, en azul todo lo que va hacia inferior, la coronilla derecha, y en rojo todo lo que va hacia el hombro izquierdo, la cara lateral alta. Vamos ahora a ver cómo utilizamos todas estas, todas estas descripciones del electrocardiograma para hacer nuestro diagnóstico del síndrome coronario agudo. Desde el punto de vista eléctrico, ante un dolor torácico, pues realizaríamos un electrocardiograma rápidamente, en menos de 10 minutos, dicen las guías, y tenemos que discriminar claramente si tiene elevación del ST, esa primordial. Y ahí nos tenemos que mojar. Si hay dudas, tendremos que ir al manejo con elevación del ST. Después los pacientes evolucionarán a esta serie de síndromes, pero no los veremos hasta que dejemos evolucionar el tiempo para el electrocardiograma y no saquemos determinaciones enzimáticas para saber si hay infarto o no. De manera que si tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, troponina normal lo llamamos angina inestable, si eleva troponina, infarto no Q, y si eleva troponina ya más hacia onda Q o tiene elevación del ST, lo llamamos infarto Q. Lo de infarto Q es una cosa tradicional. Ahora sabemos que reperfunden y no hacen Q, y infartos sin elevación del ST que no son pasan por alto y ahí desarrollan una Q. Recordad, 10 minutos para hacer un electrotorácico de perfil isquémico. No solo vale con hacerlo, hay que interpretarlo, alguien lo tiene que ver. En este caso vosotros, que estáis entrenándoos en electrocardiogramas. Llamamos elevación del ST con elevación del ST. Si esta elevación es persistente, si dura más de 20 minutos, una elevación de solo 3 minutos, por ejemplo, se maneja como sin elevación del ST. Y también acordaros de que el dolor normalmente mejora en pacientes sin elevación del ST y persiste en pacientes con elevación del ST. De manera que si tenemos un paciente en el que no vemos la elevación, pero no mejora, buscad bien, no sea que tenga una elevación del ST que hayamos pasado por alto. Vamos a ver ahora cómo distinguir tipos de isquemia, porque si hemos dicho que el descenso especular baja el ST, pues nos podemos confundir. Por ejemplo, este electrocardiograma nos lo informaron como isquemia anterolateral, porque veían que V2, V3 estaba descendido el ST, 1 y AVL estaba descendido el ST. Sin embargo, lo veis aquí, cuando nosotros vimos el electro, pues nos llamó mucho más la atención esto, ¿no? 3 y AVF tiene una elevación del ST, que es una elevación sutil, es la que os he enseñado al principio. Sin embargo, es una elevación cierta. Si tú mides a 80 milímetros del punto J, hay 2 milímetros de elevación. Y siempre que haya elevación y además descenso en las zonas contrarias, es un dato muy específico de elevación del ST. Y este paciente hay que manejarlo con urgencia, buscar una reperfusión, bien, mediante cateterismo, si estamos muy lejos de un hospital, con trombolisis. En este caso, por ejemplo, es lo contrario. Hay una elevación del ST tan clara que creo que a nadie se le pasaría. Una elevación anterolateral de V2 a V6, incluyendo 1 y AVL. Pero también tiene descenso. Veis aquí en 2,3 AVF que tiene un descenso especular. Esto es un muy extenso, pero no afecta a la cara inferior. Entonces, en la cara inferior vemos la imagen contraria al descenso. Sin embargo,
nos tiene que llamar la atención y el que dicta el manejo es toda esta elevación del ST tan llamativa de más de 10 milímetros en derivaciones anteriores. En resumen, vamos a tener de izquierda a derecha de probabilidad más baja a probabilidad más alta y de arriba a abajo en la secuencia temporal de las pruebas vamos a tener dolores torácicos desde los menos típicos a punta de dedo hasta los más típicos, precordial y radiado brazos a mandíbula. Un paciente que fibrila o que tiene una parada cardíaca. En electrocardiograma vamos a ver electro normal o descenso del ST o ascenso del ST y vamos a tener troponías normales o positivas o muy positivas. Diagnóstico de dolor torácico no cardíaco o angina inestable o infarto sin elevación de ST o con elevación de ST. Ahora bien, el dolor torácico, como todos sabéis, es un dolor que tiene un diagnóstico diferencial complejo. El cardiograma también nos puede ayudar en patologías. Vamos a ver el diagnóstico diferencial electrocardiográfico de 8 patologías que se pueden confundir con síndrome agudo. Pericarditis, tacosubo, hemorragia intracraneal, síndrome aórtico agudo. En estas 4, el electrocardiograma puede ser indistinguible de un infarto con elevación del ST, ya que la sospecha y el perfil clínico nos puede dar la clave, pero no necesariamente el electrocardiograma. En las otras 4, por ejemplo, el infarto crónico o aneurisma ventricular, el síndrome de Brugada, la repolarización precoz o el infarto con bloqueo de rama, tienen electrocardiogramas que son un poquito distintos a un electro convencional y sobre todo si podemos lograr ver electros antiguos nos va a ayudar mucho a discriminar entre un infarto real o alguno de estos síndromes. La pericarditis. Las pistas para pericarditis son la clínica. La clínica tiene un dolor característico pleurítico que aumenta con la respiración, que aumenta con la tos, con los estornudos, que aumenta cuando están tumbados y mejora un poquito al inclinarse hacia adelante. Típicamente encontramos una infección previa, porque la causa más frecuente es viral. Y además el ascenso del ST tiene una cosa muy específica, es que es el descenso del PR. Además vamos a encontrar ascenso del ST en derivaciones, digamos, sin un patrón claro coronario de distribución de arterias, o sea que no va a seguir la distribución anterior, ni de la derecha ni de la circunfleja, y la elevación va a ser de perfil cóncavo más que convexo, es decir, como en guirnalda se llama. Vamos a tener mayor afectación eléctrica según la pericarditis y, por ejemplo, es más grave los cambios eléctricos en las miocarditis que en las pericarditis. Además va a haber también cambios evolutivos, es decir, que sin tener ningún cambio en el QRS, la pericarditis no deja onda Q, sí que deja alteraciones, no permanentes, sino evolutivas en la fase de repolarización, onda T y segmento ST. De manera que en los días vamos a ver inversión de la onda T. Este es un electrodo de pericarditis. Veis que tiene una elevación del ST difusa, cóncava, ¿no? en guirnalda y que no sigue un inferior, pero también en cara interior. También en 1, sin embargo, en AVL, en AVR no hay claros cambios, en V1, V2 tampoco. Y si os fijáis en el PR, mirando con el segmento TP, hay un descenso del PR que es muy específico de pericarditis. La otra patología es el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo se produce por no se conoce exactamente el mecanismo, pero parece que hay una disfunción neurohormonal por la que un estrés físico o mental causa una disfunción ventricular transitoria muy, muy específica que se ve en el ventriculograma, como veis ahí a la derecha, como una hipercontractilidad de los segmentos de la base y una acinesia apical. La parte apical está donde está la curva del pigtail y veis que esa zona no se mueve, sin embargo la zona que está más cerca de la aorta se mueve bien. Esto se cree que es por una irregular distribución de los receptores adrenérgicos en el miocardio, pero hay muchas dudas sobre la fisiopatología. Eléctricamente se puede ver como cualquier tipo de síndrome coronario agudo. Se puede ver elevación del ST como hay en V2, V3, se puede ver una T negativa invertida
como en V4, V6, que además tiene elevación del ST. Digamos, el perfil clínico sería una mujer de mediana edad que tiene estos síntomas y que también se acompañan de un dolor típico después de un evento emocional intenso o de un estrés físico o bien por una enfermedad también intenso. La hemorragia intracraneal u otras lesiones graves intracraneales, también puede ser un traumatismo, por ejemplo, puede producir también por alteraciones neurohormonales cambios en el electrocardiograma. Típicamente lo que se ve es se llaman Ts gigantes invertidas. Veis aquí que en prácticamente todas las derivaciones, excepto VL, V1 y VR, hay una T negativa muy profunda, más profunda en muchas derivaciones que la amplitud del propio QRS. Y aquí la clínica, pues habitualmente no es muy difícil de distinguir porque es neurológica, pero a veces tenemos paradas cardíacas con estos electrocardiogramas en los que a lo mejor no lo presencia nadie y es difícil discriminar de una cardiopatía isquémica. El síndrome aórtico agudo suele dar un dolor un poquito distinto, que se describe como con sensación de muerte inminente en la espalda, como una cuchillada, muy agudo, muy brusco, y puede dar en el electrocardiograma varias cosas. Básicamente, elevación del ST, sobre todo en la cara inferior, pero también en la cara anterior. Aquí tenéis un ejemplo de un paciente en el que la descendente anterior, que es por donde sale la sonda metálica, está comprimida por un hematoma disecante que ha bajado de la aorta y se ha metido por la coronaria. Esto es indistinguible también de un infarto y solo la clínica y una exploración física adecuada, palpando pulsos o incluso con un electrocardiograma puede distinguirlo antes de meterlo en la sala de hemodinámica. Ahora pasamos a las alteraciones que decía al principio en las que hay electrocardiogramas previos. Infarto antiguo. Es un infarto antiguo que no reperfundió, que ha producido un aneurisma en el ventrículo izquierdo. Veis aquí en V2, en V3, también en AVL, una elevación de ST persistente pero clara y está precedida de una onda Q. Esto hace pensar que el infarto no es agudo porque las ondas Q hemos dicho que tardan días en aparecer. O sea que esto ya te apunta generalmente isquemia un poquito como de antigua no lo puedo. Además hay una T que típicamente también es invertida, lo cual te habla de que no es exactamente una isquemia aguda. Lo que ocurre es que si no tenemos electrocardiogramas previos y no ha tenido el paciente diagnóstico o clínica de infarto previo, un paciente que viene con dolor de estas características, pues hay que pensar que puede ser algo de isquemia, en todo caso no muy aguda, quizás subaguda o crónica. En el síndrome de Brugada hay una alteración muy específica, si la vemos, y es esta morfología que se ve en el síndrome de Brugada tipo 1 en las derivaciones hechas, en este caso V1 es donde mejor se ve, y es un ST elevado pero aberrado. Vemos que el QRS se continúa sin solución de continuidad con el segmento ST y la onda T. No hay un punto J claramente. Es una pendiente descendente y esto se describe como morfología de Brugada, de aleta de tiburón o de espada. Es el tipo 1 del síndrome de Brugada. Hay otros tipos. Y a continuación vamos a ver un síndrome que es complejo, que se llama repolarización precoz y que es un diagnóstico diferencial difícil. Típicamente aparece en personas jóvenes, deportistas, con tienen todo el derecho del mundo de tener algún tipo de dolor torácico y consultar, pero normalmente es un paciente de bajo perfil o de baja probabilidad de enfermedad coronaria. Lo que se ve en la repolarización precoz es una elevación de ST con punto J elevada. Punto J es la unión entre el final del QRS y el segmento. Os fijáis en V4, V5, pues hay elevación de ST. Si medimos 80 milímetros de punto del segmento TP, pero cuando vemos el punto J, esto no es patológico, es una variante de la normalidad, no está muy clara ni su causa ni sus implicaciones. El infarto con bloqueo de rama es también una patología que lleva a ciertas dificultades diagnósticas. Hay dos tipos de bloqueo de rama, como vimos en la otra clase,
básicamente bloqueograma derecha, bloqueograma izquierda. Bloqueos no suelen tapar los infartos, pero bueno, el bloqueograma derecha pues muchas veces tiene una morfología de elevación del ST en V1, V2 que puede dar lugar a engaño. Este paciente, por ejemplo, tenía un bloqueograma derecha previa anterior y se ve claramente si miramos V3, V4, V5 que la elevación del ST la tiene un poquito negativa. Vemos que no hay R inicial, hay una Q, probablemente esto sea un infarto antiguo anterior con un bloqueo de rama, pero el bloqueo de rama no nos impide ver. Sin embargo, en el bloqueograma izquierda sí que es muy difícil valorar la elevación del ST cuando es anterior. Existen unos criterios que veremos a continuación, pero si el infarto no es anterior, no necesariamente vamos a tener problemas para el diagnóstico. Esto es un ejemplo de un infarto inferior en un paciente que tiene bloqueograma izquierda previo. Vemos que en 2,3 AVF hay elevación del ST muy clara, muy evidente, que no nos genera ninguna duda para el diagnóstico. El infarto con bloqueograma izquierda. Se utilizan los criterios clásicos de Esgarbosa. Estos criterios son concordancia, es decir, que la elevación del ST sigue a la onda dominante del QRS. Si tenemos onda dominante positiva, R, pues la elevación tiene que ir hacia arriba, y si tenemos onda dominante S, la elevación tiene que ir hacia abajo. Depresión del ST más de 1 milímetro. Diagrama, hay elevación de ST en V1, V2, V3. Si vemos descenso, esto apoya infarto anterior. Y finalmente, una discordancia extrema, que sería elevación de más de 5 milímetros del ST que no sigue el QRS. ¿Eso qué significa? Pues que en V1, por ejemplo, que la morfología del bloqueograma es un QS, pues se sigue de una elevación de ST muy marcada de más de 5 milímetros. Aquí tenemos un ejemplo de un bloqueograma de izquierda que, si buscamos la concordancia, vemos que no tiene elevación. Por ejemplo, en V5, V6 tener elevación, pero no tiene descenso, pero sí que tiene concordancia en el resto de derivaciones. Las derivaciones con onda S hay una elevación o descenso, en este caso, de 1 milímetro. Además tiene depresión del ST de 1 milímetro en V1, V2, V3. Y el tercer criterio no lo cumple, que serían los 5 milímetros de elevación discordante. Este cumple el criterio 1 y el criterio 2. Esto es otro ejemplo. En este ejemplo nos fijamos de nuevo en las derivaciones precordiales y vemos que aquí no hay elevación del ST que siga al QRS. En V1 el QRS predominantemente negativo y el ST está elevado, y en V6 el QRS es predominantemente positivo y el ST desciende. Tampoco hay depresión del ST más de 1 milímetro en V1, V2, V3. Sin embargo, hay elevación de más de 5 milímetros del ST que no sigue al QRS. Y esto se ve en V2 y V3. En estas derivaciones, si comparamos el ST con el segmento TP, hay una elevación de 6 o 7 milímetros marcada, y que sería un indicador de infarto o de probable infarto anterior en el seno de un bloqueograma izquierdo. Hemos visto ya la expresión eléctrica de distintos grados de disociación diagnóstica del síndrome coronario agudo y el diagnóstico diferencial. Ahora vamos a ver miscelánea de otras patologías que tienen expresión eléctrica y práctica clínica. Estas son las miocardiopatías, el taponamiento cardíaco, la embolia de pulmón, la hiperpotasemia, la hipopotasemia, el efecto de la digital y unas pequeñas notas de ritmos estimulados. En la miocardiopatía dilatada no hay ninguna alteración específicamente documentada, pero es muy habitual la fibrosis progresiva, y esto afecta al tejido de conducción, de manera que solemos ver bloqueos de ramas rama izquierda, de manera que va a haber trastornos de conducción, QRS ancho, y cuando vemos una bloqueo de rama izquierda en un paciente relativamente joven, por ejemplo de 40 años, pues sospecharemos una miocardiopatía dilatada, porque no es habitual trastornos de conducción degenerativos. Esto es un electrocardiograma de un paciente joven con una dilatada. No hay más que describir aquí, que el ritmo sinusal y
la izquierda, lo que nos da la pista de la miocardiopatía. Gráfica de la masa muscular de la pared de miocardio a expensas de un crecimiento exagerado de los miocitos. Además, estos miocitos van a tener, pues de manera que va a haber siempre alguna alteración de la repolarización. Vamos a tener típicamente criterios de hipertrofia ventricular izquierda, vamos a tener un eje normal o izquierdo por el crecimiento y típicamente datos de sobrecarga sistólica. Esto es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica apical de Anna Welmos y vemos que tiene toda la cara anterior con alteraciones llamativas. Hay un descenso del ST, hay una onda T negativa. Meter esto también en el diagnóstico diferencial de la isquemia. Podría ser isquemia subendocárdica anterior también por la T negativa, pero vemos que no es exactamente simétrica y quizás no es tan profunda si lo comparamos con la amplitud de las ondas R. Las ondas R son muy grandes, como corresponde a... Y bueno, pues normalmente no tienen por qué tener claro dolor torácico, aunque puede estar también en el diagnóstico diferencial. A diferencia de la hipertrófica, en la miocardiopatía infiltrativa, por ejemplo, en la amiloidosis, lo que ocurre es que hay una sustitución de los miocitos normales por otras materiales de depósito o por otras células en otras patologías. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Lo que vemos son QRS de bajo voltaje, por miocitos, sino que tenemos otros tejidos y los otros tejidos, por ejemplo, la amiloide no genera potencial de acción. Esto también se puede ver como una progresión de R en precordiales. A veces se llaman patrones de... y se acompañan de crecimiento auricular por la sobrecarga de presión en las aurículas. Esto es un paciente en el que vemos que los electrocardiogramas, los electrogramas en los QRS son de baja amplitud. Crecimiento de R, vemos un eje muy indeterminado. Esto, pues, típicamente puede ser un paciente muy obeso o una miocardiopatía infiltrativa. También podríamos pensar en otras cosas que reduzcan voltajes como el derrame pericárdico. El diagnóstico es casi siempre clínico, incluso por biopsia. Aquí tenéis un espécimen de una amiloidosis con un crecimiento desmesurado de la pared ventricular. Están sustituidas las células normales por la sustancia amiloide. En el derrame y el taponamiento no hay alteraciones específicas, pero vamos a ver bajo voltaje. Además, en derrames muy severos, que normalmente se acompaña de taponamiento, de algún grado de deterioro hemodinámico, vemos un fenómeno que si lo vemos es muy específico, se llama alternancia eléctrica y ocurre porque el corazón está nadando en una piscina de líquido tan grande que se bambolea con la contracción y entonces va como un péndulo, como una campana de lado a lado. Eso hace que en una derivación determinada vemos cómo el electrograma del QRS aumenta y disminuye. Si nos fijamos, por ejemplo, en 2, en la derivación 2, tenemos un electrograma pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Y esto es porque está moviendo el ventrículo hacia los lados. Además tenemos voltajes relativamente bajos en general y también, de nuevo, aquí un eje indeterminado. En la aguda vamos a tener muchos cambios eléctricos. Podemos resumirlos fisiopatológicamente como todos aquellos cambios que expresen sobrecarga de presión del ventrículo derecho y mecanismos compensadores para aumentar el gasto. Es casi imposible tener un TEP de mediano o gran tamaño sin existir taquicardia sinusal o otras arritmias auriculares. Si la sobrecarga ventricular es grande, vamos a ver ondas V4, patrón QR, 9.1 y a veces elevación del ST. Es típico, pero no un poco menos específico, el patrón S1 Q3C3, que significa que en uno vemos una onda S, en 3 vemos una onda Q y una T negativa. Ya hemos dicho varias veces en el curso que la onda Q puede ser normal en 3 y la T negativa en 3, de manera que solo por tener una onda S en 1 no vamos a pensar que es un TEP, pero si viene un paciente con disnea, con dolor torácico pleuritis y este patrón y taquicardia sinusal, podemos pensar en esto. El eje puede estar desviado a la derecha, podemos ver un descenso del ST también por isquemia subendocárdica
y a veces se acompaña de bloqueo completo de rama derecha. Esto es un electrocardiograma del TEP. Tiene varios signos. Taquicardia, 100 latidos por minuto. Tiene ondas test negativas hasta V4. Y además tiene patrón S1, Q3, 3. La hiperpotasemia es una patología muy frecuente en pacientes ingresados. Tiene alteraciones con un gradiente en función de la gravedad de la hiperpotasemia. Vemos aquí que lo que ocurre es que la onda más progresiva cuanto más aumenta el potasio. Ocurre entre un 5 y un 10% de los pacientes ingresados. Es típico con pacientes que están con IECAS, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal crónica. Además reduce la excitabilidad y enlentece la conducción, por lo que podemos ver bradicardias, incluso bloqueos AV. En la hiperpotasemia vemos electrocardiogramas como este. Se ha reducido tanto la excitabilidad que ha perdido la actividad no sinusal y hay silencio auricular, lo que no sinusal, y esta aberración que une el QRS con la onda T. En la hipopotasemia, típico de pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, típico de exceso de diuréticos, deshidrataciones. Lo que hay es una alteración en la onda T y en la onda U. Vemos aquí 4,3,2,1 de potasio. La onda T y la onda U se ensanchan, se fusionan y luego con mayor seguridad se van separando y descendiendo un poquito el ST. Se prolonga la onda T, crece un poquito la amplitud de la onda T y además pues, puede favorecer los postpotenciales precoces. Y esto significa en cristiano que se favorece la aparición de torsades. Es una arritmia ventricular maligna que puede ser una causa de parada cardíaca, por lo tanto hay que monitorizar muy fiablemente a estos pacientes. En la FA clásicamente se ha usado muchísimo la digital. Ahora es un fármaco que está un poco en desuso, pero pacientes tratados. Y en el electrocardiograma la digital tiene un montón de efectos electrofisiológicos que no vamos a detallar, pero básicamente lo que vemos es una concavidad o cubeta en la repolarización. O sea, tenemos un ST descendido con onda T un poquito negativa o bifásica, como se ve en V5. Esta cazoleta no indica intoxicación. Ojo, no confundéis con intoxicación. Un paciente que tiene digital a niveles normales tiene, y casi diría debe tener cazoleta digitálica. Si estás dando digital y no tiene cazoleta, aunque no todos lo hacen, pero probablemente los niveles estén más bien bajos. Para terminar vamos a ver electrocardiograma de marcapasos. Los marcapasos hoy en día son bastante complejos. En general hay detalles en el manual, pueden ser solo auriculares, los AI, pueden ser solo ventriculares, VVI, pueden tener sensor en aurícula y activación en ventrículo como el VDD, y lo más habitual hoy en día que son los DDD, son marcapasos bicamerales. Pero esto no queda ahí, porque ahora tenemos los resincronizadores en los que también se pone un cable en una vena cardíaca para estimular ventrículo izquierdo, de manera que hay estimulación biventricular. Además tenemos marcapasos pues DDD o incluso monocamerales VVI en los que el electrodo no se posiciona en la localización clásica, que es el apex de ventrículo derecho, tracto de salida, para intentar hacer una estimulación por el nodo AV, la de His, y eso puede dar a una en los electrocardiogramas. La programación además es de manera que hoy en día casi pues, a mano el programador del marcapasos y el informe del paciente haces de interpretar los electrocardiogramas. En esta imagen veis un marcapasos VVI. Hay un ritmo sinusal con su onda P, un PR quizás largo, más largo que la programación del marcapasos. Hay una espiga que es esa raya vertical que precede al QRS y que está marcando la estimulación.
En los aparatos modernos de electros hay algún software que marca, lo veis aquí, en estas flechitas que hay arriba, en la parte más superior de la imagen, que te marcan las despolarizaciones. Esto lo hacen porque algunos aparatos de electros tienen filtros capaces de quitar el ruido de la señal y algunos pueden interpretar las espigas de marcapasos como ruido y entonces lo marcan con esas rayitas. Típicamente la morfología en el marcapasos VVI es esta, es bloqueo de rama izquierda, es decir, espiga seguido. La polarización está iniciándose en el ventrículo derecho. Así que es muy parecido a un paciente que tiene la rama izquierda bloqueada. Pero hay marcapasos que se implantan en la zona del septo. Otro error frecuente es diagnosticar una disfunción de marcapasos porque un paciente con síndrome de marcapasos, no es síndrome de marcapasos, es otra cosa. Es frecuente diagnosticar una disfunción de marcapasos a un paciente que tiene un marcapasos, le hacemos un electrocardiograma y tiene un ritmo sinusal normal y corriente y no tiene bloqueo de rama izquierda y no tiene QRS ancho. Eso no es un signo de disfunción. Eso es un signo de normofunción. Todos los marcapasos están programados para estimular lo menos posible, de manera que en pacientes dependientes siempre vamos a ver un electrocardiograma como este, pero en pacientes que no son dependientes, tienen bloqueo V paroxístico, pues pueden tener rachas de electrocardiograma normal alternado con marcapasos. A continuación os enseño un electrocardiograma de un marcapasos DDD, es decir, un marcapasos que lee y activa en aurícula, lee y activa en ventrículo. Este marcapasos tiene una espiga muy clara a nivel auricular. La espiga auricular no siempre se sigue de una onda P muy clara, porque estos pacientes suele ser de muy baja amplitud. Y si veis a continuación, la espiga ventricular es muy pequeña, está muy filtrada. Veis que el aparato ha generado las flechitas arriba y la está marcando. Y en algunos electrocardiogramas como AVF o V3 podéis ver claramente que en V6 también que hay una espiga. La espiga es una raya vertical demasiado, digamos, vertical para pertenecer al electrocardiograma. En marcapasos podéis ver que no está en la posición clásica porque no tiene morfología de bloqueo de rama izquierda en V1, sino que tiene onda R. Por lo tanto, cabe pensar que este marcapasos, el electrodo ventricular, estará situado más bien hacia el septo. Esto es todo. Tenéis más información en el manual, en las páginas o links de información adicional. Hay un montón de páginas web en inglés, en español, en internet. Y por supuesto, pues estamos aquí los profesores para resolver vuestras dudas también. Hoy hemos visto la cardiopatía isquémica, la expresión eléctrica de distintos grados. Recordad primero isquemia, luego lesión, luego necrosis. Hemos visto la localización de la isquemia, derivaciones precordiales es la cara anterior, derivaciones inferiores la cara inferior, coronaria derecha, derivaciones laterales hacia el hombro izquierdo y V5, V6 es la cara lateral, arteria circunfleja habitualmente. Hemos visto la orientación diagnóstica del síndrome coronario agudo, cómo distinguimos angina inestable, infarto sin onda Q o infarto con onda Q, como elevación del ST. Recordad que con elevación del ST hay que correr y es toda aquella elevación del ST en más de 2 derivaciones que dura más de 20 minutos. Y el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo con otras patologías y con ayuda del electrocardiograma. Pues una mezcla de otras expresiones eléctricas de patologías, fármacos y alteraciones iónicas. Muchas gracias por vuestra atención. Quedamos a vuestra disposición en la plataforma. Muchas gracias y hasta luego.